Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy te hablaremos de errores comunes que debes evitar cuando estás diseñando tu casa. ¿Nos acompañas? Muy bien. En primer lugar, y como una de las reglas de oro en arquitectura es evita los pasillos largos. Los pasillos generalmente son metros cuadrados perdidos, a menos que tengan un propósito específico. Por decir, si quieres poner una galería con cuadros de tus hijos o qué sé yo, si le vas a dar algún uso, pero que esté específicamente pensado para ello. De otra manera, deberías evitarlo, ya que son metros cuadrados que estás perdiendo de tu terreno. Vamos a pensar que tienes un terreno de 100 metros cuadrados y tienes 10 metros cuadrados de pasillo, estás perdiendo el 10% del terreno en, en una circulación que realmente no tiene mucho sentido. Entonces, busca alternativas para poder acceder a los espacios a partir de áreas comunes y no generar tanto pasillo que solo te hará perder espacio. Un ejemplo sería, como en este caso, llego a un área común que es una estancia y de aquí puedo distribuirme fácilmente hacia otros espacios sin generar lo que sería un pasillo en forma. Esta es una manera de evitar los pasillos. Segundo error muy común, dejar escaleras muy al frente o muy al fondo de la construcción. Vamos a ver este ejemplo. Posiblemente si tú solo estás pensando en un proyecto de un piso, no lo vas a notar. Vamos a ver este ejemplo práctico. En este caso, esta es mi entrada principal. Aquí está la banqueta. Aquí se está proponiendo la escalera inmediatamente entrando. Si yo tuviese, yo accedería por este lado y llegaría a la planta alta aquí. Entonces, ¿qué pasa si yo necesito trasladarme hasta esta recámara? Tendría que recorrer todo este espacio mediante un pasillo, que sería un espacio muerto, para poder llegar a esta o a esta recámara. Entonces, trata de nunca poner las escaleras ni muy al frente, ni tampoco las pongas muy al fondo, porque sería el mismo resultado. Si yo tengo mi escalera aquí y necesito llegar hasta la parte frontal, entonces tendría que hacer todo este recorrido mediante un pasillo, lo cual me quitaría muchos metros cuadrados de construcción utilizables. Entonces, error número 2, dejar escaleras muy al frente o muy al fondo. Siempre intenta que tus escaleras queden centradas. Bueno, depende mucho de tu proyecto, pero intenta que tus escaleras queden lo más centradas para que puedas fácilmente distribuirte a áreas de la casa. Como ya lo habíamos comentado anteriormente, trata siempre de utilizar un área común como distribuidor, o bien, si el proyecto no lo permite, pues usa un pequeño vestíbulo que no te quite, que te genere solo un pequeño pasillo y no un pasillo tan largo. Siguiente error común que se comete: no tomar en cuenta la orientación. Por lo menos aquí en el hemisferio norte, el sol, este es el oriente, este es el sur y este es el poniente. Como les comentaba, aquí en el hemisferio norte, el sol sale por el oriente y se oculta por el poniente. ¿Qué quiere decir esto? Que mis horas más intensas del sol serán del poniente y del sur, es decir, toda la tarde. ¿Qué tengo yo que considerar? No dejar ventanas grandes hacia este lado que voy a tener mayor carga de sol. Puedo colocar algunas áreas que sirvan de amortiguamiento para recibir toda esa radiación solar, y siempre voy a tratar de colocar las ventanas
hacia una orientación que reciba menos rayos del sol. Al norte prácticamente no recibimos sol y al oriente es un sol con muy poca intensidad. Entonces yo sé que muchas veces los terrenos son muy pequeños, pero en la medida de lo posible intentar evitar poner ventanas hacia los lados donde da más sol, tratar de poner algunas áreas que amortiguen el calor o bien colocar aislantes en esas paredes, o si de plano el proyecto me fuerza a tener una ventana hacia el lado donde tengo mucha radiación solar, necesitaré buscar algunas opciones para atenuar los rayos del sol, como parasoles, celosías, alguna solución que me permita que el sol no pase directamente hacia la habitación. Otro error que también se comete muy comúnmente es dejar áreas sin ventilación. Por ejemplo, en este proyecto, aquí tenemos lo que es la casa y en este caso el cliente decidió techar todo el patio para ganarle más espacio y colocar un par de recámaras. ¿Cuál es el problema? Estas recámaras no tienen ventilación ni iluminación. Es importante que sepas que dejar recámaras sin ventilación o iluminación te va a generar diversos problemas como humedad, como sensación de claustrofobia. En muchas ocasiones, si tienes baño, como en este caso, te va a generar malos olores. Entonces siempre es importante nunca dejar espacios sin una adecuada iluminación y ventilación. Si de plano tú necesitas el espacio, puedes optar por dejar un pequeño cubo de ventilación e iluminación, ya sea que esté dentro del mismo espacio, o bien puede ser en la azotea para que mínimo logres poner unas ventanas y pueda entrar un poco de luz y respirar un poco esa habitación, porque créeme que estos son espacios bastante desagradables para habitar. En este caso tratamos un poquito como el cliente estaba muy casado con esta idea, pues tratamos aquí de proponer una celosía, que es una pared que tiene algunos huecos para permitir el paso de luz y de aire, pero pues al final el cliente se obsesionó con dejar todo cerrado, dejar aquí una ventana. Lo único que pudimos rescatar es proponerle aquí que la ventana del baño sí diera así este espacio, pero definitivamente toda esta área va a estar cerrada. Incluso la casa perdió su iluminación y su ventilación natural en algunas partes, y entonces trata de evitar en la medida de lo posible dejar este tipo de espacios. Otro error común es sobreestimar el tamaño de la construcción. Siempre será importante, ya sea que estés tú haciendo tu proyecto o te lo esté haciendo algún dibujante, incluso un arquitecto, que se haga la representación del mobiliario que cabe en esa zona con medidas reales, ya que es muy común que se diseñan los espacios sin tomar en cuenta las medidas del mobiliario y al final resulta que pues no cabe ni un sillón, no cabe un comedor más que un comedor pequeñito y pegado aquí a la pared, que si tú no dejas un espacio para el refrigerador, tal vez el único espacio sea aquí en donde es tu entrada, y eso te modificará el proyecto. Entonces es muy importante no sobreestimar los espacios. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, la semana pasada nos llega un cliente que traía su diseño ya muy bien pensado en teoría, en donde nos indica aquí quería un baño, aquí quería un balcón,
Aquí teníamos la puerta de acceso, aquí va a estar el baño, y aquí había metido un vestidor que se conectaba acá con otra área que ya tenía. Y pues de entrada nos pareció bien. El problema viene cuando nos indica que de aquí a aquí solo tiene 5 metros. Si tomamos en cuenta que para el balcón se está considerando 1 metro, para el baño 1.5 metros, entonces aquí para la recámara ya solo nos quedaban 2.5 metros. Aparte, aquí teníamos que dejar una puerta para poder acceder al balcón, y ya en este pequeño espacio pues teníamos que colocar el acceso para el vestidor, y teníamos que resolver lo que era el tema de la cama, la entrada al baño. Entonces pues definitivamente esta área no era funcional. Por eso es bien importante que siempre tengamos por lo menos las dimensiones de los muebles que queremos utilizar, para que nos demos una idea de si va a caber en el espacio que estamos proponiendo lo que queremos construir. Bueno amigos, entonces estas son recomendaciones que debes de tener en cuenta para evitar errores graves en el diseño de tu casa. Si tú estás haciendo el diseño por tu cuenta, sabemos que muchas veces la economía no permite contratar un arquitecto. Siempre, si puedes, si tu economía te lo permite, te recomendamos que lo contrates, aunque sea para un anteproyecto. No necesitas hacer un proyecto completo. Puedes realizar un anteproyecto en donde visualices de una vez lo que es la planta baja o planta alta, si a futuro tienes planes de ampliar. No importa que vayas a construir una pequeña parte, es importante que ya tengas tu proyecto completo para evitar errores posteriores. Por último, y este no es un error, la última recomendación que les vamos a hacer es que se suscriban a nuestro canal para que reciban información referente a estos temas de planos, de permisos, de arquitectura. Nos regales un like, ya que nos ayudas a seguir creando contenido. Bueno amigos, nos vemos en la próxima. Saludos.